Y a continuación vamos a revisar el ámbito internacional, vamos a analizar un poco los atentados que se han producido en París el 13 de noviembre, específicamente en Francia. Vamos a hablar del impacto económico, este evento importante que se está realizando de la COP21. Y estamos aquí con nuestro invitado en la Central de Informaciones, el economista Carlos Urrunaga. Bienvenido. ¿Cómo estás, Karen? Buenas tardes a todos. Bueno, coméntanos un poco cómo ves el panorama ahora en Francia. A pesar de que se han registrado estos ataques terroristas, que la COP21 se siga realizando, ¿cuál es el mensaje que se quiere dar? A ver, el hecho de que se siga realizando a pesar de los eventos envía un poderoso mensaje político a todos. Es decir, esto no modifica la agenda internacional, tampoco la agenda económica y menos la agenda política. Por eso es que existen hoy día y están presentes 150 líderes, jefe de Estado, jefe de gobierno, en París, bajo estricta medida de seguridad, pero desarrollándose de todas maneras. Y hay que recordar una cosa, no estamos hablando de que la economía contamine el planeta y que le corresponde en este caso a los políticos tomar decisiones para que se limpie el planeta, es decir, para que se enfríe. Si queremos ver a nuestros nietos, tenemos que empezar a enfriar el planeta, ¿no? Y eso es importante porque eso supone reducir las emisiones y todos tenemos una responsabilidad ahí, a tal punto de que en el caso peruano, ¿no?, nos estamos comprometiendo como país en reducir en 30%, ¿no?, la energía, en este caso fósil, que se consume de aquí al año 2030, empezando en el 2021 hasta el 2030, con relación a los niveles que se puedan comparar el año 2010, los peruanos decimos la vamos a reducir en 30%. Ahora, nosotros no somos un país que contamina si nos comparamos con Estados Unidos, con China. Solamente el 0.3% de la contaminación mundial, del calentamiento global, para llamarlo así, está explicado por los peruanos. Pero sí somos un país que recibe las consecuencias del calentamiento global. Es decir, somos altamente vulnerables. Entonces, nosotros nos decimos, ¿no?, le decimos al planeta, somos altamente vulnerables y cubrimos nuestra cuota también, como lo están haciendo las altas economías desarrolladas, en donde las 20 principales economías están duplicando la inversión en economías más limpias, que calientan menos el planeta, y en donde también las grandes fortunas del planeta se han juntado para invertir en energía no fósil, ¿no?, es decir, que no caliente el planeta. Y hay que recordar la frase que en el Perú dijo la jefa del Fondo Monetario Internacional, y se lo decía, y la gente lo que no recuerda es que se lo dijo a todos los ministros de Economía, que son los que manejan el presupuesto, y a todos los presidentes de Banco Central, que son los que inyectan o retiran liquidez, recursos a las economías, y le dijo, o hacen algo o terminan como el pollo a la brasa peruano. Y eso, que puede parecer una broma, no es una broma ni una exageración. Es decir, el nivel de calentamiento ha alcanzado tales niveles que tenemos que tomar decisiones ahora si queremos ver a nuestros nietos no crecer y pensar que van a continuar la familia. Por eso este evento de la COP21 ha sido tan importante. Y de alguna manera se ha tomado todas las previsiones para no cancelarse en medio de toda la polémica generada por estos ataques terroristas también en París. Pero ¿cómo tú ves el panorama en ese lugar, en el aspecto económico? ¿Qué es lo que va a significar en estos momentos el atentado que se registró hace unas cuantas semanas? El hecho de que se haya concretado la COP21, que hayan asistido los líderes mundiales a que puedan tratar este tema justamente de cómo combatir también todo el cambio climático. A ver, si ya pasamos a hablar de las consecuencias económicas, sin ninguna duda en muy corto plazo hay consecuencias económicas. Es decir, Francia es un país con 64 millones de habitantes, pero recibe 84 millones de turistas, imagínate tú. Son casi 150 millones de personas que entran y salen a ese país. La cuarta parte de la economía peruana son ingresos que estos turistas generan. Y de hecho en las primeras semanas post-atentado hay cancelaciones de hoteles, hay cancelaciones de restaurantes, es decir, hoteles y restaurantes de servicios. Hay un impacto en muy corto plazo en el sector servicios, como ocurrió cuando pasó lo de Charlie Hebdo. Y si tenemos que hablar de comparaciones, en el atentado que ocurrió en Londres en el año 2005, en España en el año 2004, el producto no fue impactado en el año, es decir, hay consecuencias en muy corto plazo. Si los eventos no se repiten, en el plazo inmediato no debería impactar el producto de una manera significativa. Sin embargo, los atentados entonces ocurrían en una economía distinta a la de ahora, porque Francia desde el año 2012 ha tenido un crecimiento cero en el 2012, cero en el 2013, cero en el 2014, en el mismo día en que ocurrió el atentado salían las autoridades francesas para decir que habían crecido 0.3%, como una medida que destacaban. El mismo día del atentado, imagínate, celebraba un 0.3%. Y en esa coyuntura ocurre el atentado. Ahora,
también recordemos que si hablamos de más seguridad, estás hablando de más gasto. En Estados europeos, que precisamente lo que están haciendo es reducir su gasto. ¿Por qué? Porque tenían un gran déficit fiscal, por llamarlo de alguna manera. Entonces, Francia lo tenía en 7% del PBI hace 3 o 4 años. Hoy día lo ha reducido a la mitad. Sin embargo, tiene que tomar medidas con relación a eso. Y ese gasto ocurre en un país que ya tiene 100% de su producto endeudado. La deuda en Francia pública es 100% de la economía. Pero el tema que a mí más me preocupa, porque estas son cosas y medidas que se tenían que tomar, uno tiene que defender a la población, el territorio y hacerlo en una economía integrada como es la europea, es el tema de la Schengen. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que hablamos de un atentado que ocurre en un continente integrado, en donde hay 26 países involucrados, en donde normalmente el traslado de un país a otro no involucra ningún tema de seguridad. Y sin embargo, temporalmente los están habiendo. Es decir, tú vienes de Bélgica y pasas a Francia, ¿no? Estás por Dunkerque y ves seguridad ahí. Tú pasas de Francia a Suiza y te paran de todas maneras. Pasas, ¿no es cierto? Tú pasas de Suiza a Italia y te están parando también en Como. Es decir, los sistemas de seguridad que son temporales y que han significado para la economía europea, ojo, una economía que crece muy poco, reducir sus costos de transacción. Es decir, yo y tú transamos porque el transporte se facilita, porque la gente se traslada, porque todo se mueve. Eso podría estar en riesgo. Y además es un tema de interés para los peruanos porque, como ustedes saben, vamos a tener la facilidad de ingresar ahí, ¿no? Como otras grandes economías también la tienen. Entonces, hay que ver cuál es el impacto en el mediano plazo, en el traslado de bienes y servicios, ¿no? De bienes y personas a través de la Schengen en el continente europeo, recordando, por ejemplo, que un país como Alemania recibe decenas, centenas, miles de camiones todos los días, la principal economía que exporta y que importa en el planeta. Entonces, ese es un tema que podría tener algún impacto en el mediano plazo, hay que observarlo mucho, ¿no? Y el segundo tema es el del turismo, porque si la economía francesa había empezado a crecer un poquitín... Que es 0,03%, no estamos hablando tampoco de un crecimiento enorme. Para ellos, para nosotros muy pequeñito, para ellos era salir de 4 o 5 años de tasas estancadas, ¿no? Tremenda. Y lo celebraban ellos porque decían, está siendo explicado por el consumo de las familias. Pues las familias están consumiendo y el consumo en Francia es 55%, la mitad del producto, por poner una cifra. Ahora la pregunta es, ¿cómo se va a afectar ese consumo de las familias? ¿No? ¿Cómo se va a impactar en el turismo? ¿Cómo va a repercutir en la producción? No ocurrió en otras economías en el pasado, ocurrirá en Francia ahora. Y Francia es la segunda economía de la zona de la Unión Europea, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo presente. Ahora, como les digo, en los antecedentes previos, ¿no? Europeos, eso se pudo revertir, claro, en la medida que no se repetía el incidente. Y por eso hay que ver básicamente las medidas que se están tomando, las respuestas que existen de otros estados para colaborar con Francia y también la respuesta del sector privado. Yo te pongo un ejemplo. En Francia, los hoteles, como es, tú vas a París y un hotel en un barrio interesante, en un cuarto 3x3 te cobra 800 soles. Y te estoy hablando de una tarifa rascuache, ¿no? Pequeñita, así, 800 soles. Por eso es que recurren mucho a la economía colaborativa. ¿Qué cosa es la economía colaborativa? Es decir, yo tengo un departamento, no lo utilizo, entonces lo alquilo y eso se hace a través de Airbnb. Es decir, un sistema virtual, que dicho sea de paso, si la economía real empieza a disminuir, la gente va a recurrir a la economía virtual. Entonces ahí hay una oportunidad frente a una amenaza. Entonces, Airbnb, ¿qué dijo? Como ellos le dan alojamiento a 1.3 millones de personas en París, a 4 millones de personas en Francia, ¿no? Que es una competencia hacia los hoteles, que los franceses dicen que es ilegal, pero es real porque ocurre. Le ha dicho a sus 60.000 personas que tienen departamentos y propiedades, oye, ¿sabes qué? Puedes colaborar con la gente que se está quedando más tiempo sin desearlo en París como consecuencia de los atentados. Puedes ponerlo a disposición de los turistas a un menor precio. Es decir, también el sector privado está reaccionando. Desde Estados Unidos, una cosa que no se dice es, para los americanos que hacían llamadas a Francia, las tarifas han sido cero. Es decir, Verizon ha tenido tarifas planísimas para el caso de Francia. Es decir, si tú tienes a un familiar en Francia, estás en los Estados Unidos y quieres llamarlo, no están lucrando contigo. Entonces, también hay una respuesta del sector privado que está ocurriendo en estos servicios, en telefonía, en restaurantes y en hoteles, no como consecuencia de este atentado. Entonces, esas son respuestas que no han sido evaluadas previamente y que hay que compensar lo malo que podría ocurrir. En todo caso, el seguir actuando en la economía es una respuesta concreta, no como mensaje al terrorismo internacional, es decirle, ¿sabes qué?
Yo no le hago caso no a le tu hago caso, amenaza. ¿no? Exacto. Entonces hay una respuesta internacional, tanto a nivel político en la COP21, con este fondo de los 27 hombres más ricos del mundo dando recursos para limpiar el planeta, o para enfriarlo, mejor dicho, y también de empresas de servicios que han hecho mucho dinero en Francia y que están colaborando con la economía para que ese 50% que representa el consumo privado, el consumo de las familias, ¿no?, siga impulsando a la economía francesa, que dicho sea de paso, ¿no?, es 0% de crecimiento y 0% de inflación. Y cuando la inflación está a ese nivel es porque la gente no compra como a uno le gustaría. Entonces, en esa coyuntura ha ocurrido el evento. Entonces, y justo estamos hay que hablando observarlo, de ¿no?, que esta serie de ataques terroristas se han registrado en lugares que han sido, pues, teatros, restaurantes, un partido de fútbol. Entonces, digamos que son escenarios muy abiertos, ¿no? Es terrible, terrible, Karen. Mira, estamos hablando de 130 personas que han fallecido en diferentes lugares. Tú estás enfrentando a ejércitos de suicidas, ¿no? Es una guerra no convencional. Han atacado a los franceses en restaurantes, ¿no? Han atacado a los franceses en bares, es decir, a jóvenes tomándose un trago. Han atacado a los franceses viendo un partido de fútbol, a jóvenes viendo deporte, y también a jóvenes metaleros, que no tienen, probablemente que sepan muy poco, les interese muy poco la política, viendo un concierto, ¿no?, de Eagles of Death Metal. O sea, el mensaje que te están diciendo, en cualquier lugar, ¿no?, de esta ciudad yo te puedo atacar, pero la respuesta y eso te también afecta directamente a cualquiera. Mira, el sábado siguiente al atentado, el atentado fue un viernes, el sábado en esa ciudad yo he estudiado, he vivido con mis padres también, yo conozco mucho al francés y nunca la había visto vacía. Entonces, era increíble verla vacía, ¿no? Caminar de noche solo por la Rue de Rivoli, que está llena de comercio normalmente absolutamente vacía, o por los Campos Elíseos absolutamente vacíos, tenerlos a ellos en sus casas, ¿no?, con miedo. Ojo que en el año 95 existieron también atentados. Yo estaba ahí como estudiante. La reacción entonces, comparada con la de ahora, es... ¿Fue muy diferente? Sí, claro. Entonces la vida siguió. Ahora la he visto paralizada. La vida continuó y salían de sus casas con miedo, pero lo hacían. Pero ahora tú te has dado cuenta es la de libertad que ha cambiado. restringida, Karen, porque ahora el acceso a la universidad, ¿no es cierto?, que entrabas por todas las puertas cuando tú te ibas a la universidad que está frente al Panteón, ¿no?, la Universidad de París, la vieja Universidad de París, es un solo acceso. Tú vas al Carrefour, ¿no es cierto?, en la Porte d'Auteuil, y tú encuentras que es un inmenso Carrefour con un solo acceso y que te revisan, o vas a un centro comercial que puede ser Lafayette y te revisan a la entrada del centro comercial y te revisan en cada tienda. Ojo, ¿no? Eso que para uno puede ser... alarma, alerta, definitivamente. Eso de alguna manera los afecta a ellos que no están acostumbrados a ese tema de seguridad. Pero como te digo, o sea, yo espero que, y además lo he visto, hay mucha preocupación. Yo siento de que la viven como no la habían vivido antes. Los han golpeado 2 veces en un mismo año. Eso les genera muchas preguntas. Además, el francés, hay que recordarlo, cuestiona todo, investiga todo, hace preguntas sobre todo. Y cuando tú hablas de meterlos, de decirles quédate en tu casa, ojo, le dices quédate en 50 metros cuadrados. Quédate en 60 metros cuadrados. O sea, los departamentos en París no son mansiones de Beverly Hills. Son pequeñitas, ¿no? Entonces ahí tiene que estar esposo, esposa, 3 hijos, ¿no? Entonces, es un escenario bastante complicado. Es un escenario nuevo para ellos. Viendo a lo largo del tiempo cómo se desarrolla todo. Sí. Finalmente, Carlos, te quería hacer la consulta también. ¿Cuál es la expectativa que tienes por CADE? Siempre un CADE previo a una elección presidencial es interesante en el sentido de que uno espera encontrar propuestas para, en este caso, levantar a la economía peruana. La economía peruana, recordemos que en los últimos años ha estado en, si no me equivoco, es 7, 6, 5, 2.4, 2.4. Estamos en escalera. Sí, pero hacia abajo, ¿no? Como el símbolo del Fredemo en el año 90, una escalerita hacia abajo. Entonces, y lo que se dice, ¿no?, es que lo bueno de esto es de que los 5 principales candidatos tienen planes económicos que son iguales, ¿no? Ahora, la pregunta es, entonces, ¿qué los diferencia? A mí me gustaría saber qué es lo diferencia, específicamente cuál es la posición de ellos con relación a la inversión, con relación al funcionamiento del Estado, con relación a este crecimiento que no lo pasamos por agua tibia, ¿no?, con relación al sistema privado de pensiones. Va a ser como una especie de colador en el que vamos a poder observar las propuestas ya algo más organizadas, ordenadas, respecto en el ámbito económico, porque estamos hablando de que es un tema que es muy importante para nuestro país también. Sobre lo macro existe consenso, ¿no? Sobre las grandes carreteras macroeconómicas existe consenso. La pregunta es qué los diferencia en el tema micro.
en el tema puntual. O sea, yo siempre digo y siempre pienso en, no, a ver, estamos tú y yo acá conversando, Karen, entonces tú tienes tu cartera, yo tengo mi billetera, las abrimos y lo que tenemos en común es un hipotecario, un vehicular, o el transporte público, o la tarjeta de crédito, ¿no? O la deuda, no sé, comercial, qué sé yo, de consumo. Entonces, esos son los temas que le interesan al grueso de la población. O sea, además de la inflación y la producción, ¿no? Que está muy bien que no haya inflación, ¿no es cierto? Y ojalá que se recupere la producción, estoy seguro que sí va a ocurrir, ¿no? Si la inversión privada se levanta otra vez. Hay temas menudos que implican, por ejemplo, yo he sentido que en los últimos años en los temas de servicios públicos ha existido un abuso que en mi vida lo había vivido. O sea, es decir, el servicio de cable es un desastre, o sea, te lo quitan tarde, mañana y siempre, ¿no? Y te cobran siempre. Y nadie hace nada, y nadie dice nada. Entonces, eso yo no lo había vivido antes. Después, en los teléfonos también, ¿no? Ocurren cosas extrañas. Uno puede recibir, ¿no es cierto?, algún tipo de servicio particular por la ventaja de estar aquí, Karen, de salir y hablar en un medio de comunicación. Pero eso no le ocurre a todos. Después también he visto tasas abusivas en las tasas de interés, pero abusivas, o sea... Y eso es lo que justamente van a tener que responder también los candidatos. Pero esa es la microeconomía, es decir, el análisis sectorial, más allá... o sea, la macro está bien, ahora el tema meso, el tema sectorial, el tema micro, el tema de la persona. Hay que ser puntuales también. Exacto. Bien, muchísimas gracias, Carlos, por haber estado aquí con nosotros. Hemos estado conversando con el economista Carlos Urrunaga acerca de estos atentados que se han producido en Francia y básicamente también el impacto económico en ese lugar. A esta hora tenemos que darle el pase a los titulares.